Fiesta. Maniobra de esquiva. Muy buenas, bienvenidos al canal de Kilómetro 77. Hoy toca Ford Fiesta, séptima generación con restyling. En concreto, la unidad que tenemos aquí es un motor de gasolina 1.0 EcoBoost de 155 caballos con sistema de microhibridación, caja de cambios manual de 6 velocidades, nivel de equipamiento ST-Line y neumáticos Continental EcoContact 6 en medida 205/45 R17. Bien, tengo que hacer un pequeño anuncio, y es que el V-Box, que es el sistema que nos permite medir la velocidad con precisión a la que hacemos la esquiva, pues nos ha roto. Entonces no vamos a poder dar un dato de velocidad, pero sí que queremos hacer unas cuantas pasadas para que comprobéis un poco cómo reacciona el vehículo en este tipo de ejercicios. Daremos una velocidad aproximada en función de lo que veamos en el cuadro de instrumentos. En el slalom sí que lo haremos íntegro para cronometrar el tiempo. Y sin más, vamos con ello. Bueno, afortunadamente, antes de que se rompiera el V-Box, pude comprobar el error del velocímetro. Y a las velocidades que hacemos la maniobra de esquiva es de 2 km por hora. Eso quiere decir que si el coche marca 79 km por hora, en realidad estamos yendo a 77. La primera pasada fue un tanto decepcionante. El Fiesta es un coche que se siente ágil y ligero en carretera de curvas, pero en esta prueba el subviraje que experimenta es muy grande. De hecho, la mejor pasada la hice a 73 km por hora, 75 de marcador. Y este es el peor resultado que hemos obtenido con un Fiesta, modelo con el que nunca hemos bajado de 78 km por hora. Y yo creo que lo que ha marcado la diferencia en esta ocasión con respecto a las anteriores ha sido el neumático. Este Fiesta llevaba unos Continental EcoContact 6, que son unas gomas encaminadas a reducir el consumo de carburante. Mientras que los otros Fiesta tenían Continental Conti Sport Contact 3, Michelin Pilot Sport 4 y Michelin Super Sport, que son unos compuestos con una orientación opuesta a los EcoContact 6. Lo que noté con este Fiesta fue sencillamente falta de agarre. En esta toma a cámara lenta se aprecia bien cómo todo el coche desliza y se va hacia afuera. Los neumáticos delanteros no agarran, no se adhieren al asfalto y así es imposible meterlo en el último sector de conos. Cierto es que todo transcurre de una manera fluida, sin grandes intervenciones del control de estabilidad ni rebotes de la carrocería. Así que al volante uno no pasa ningún tipo de miedo, solo frustración, con el volante girado esperando a que el eje delantero coja agarre y el coche tire hacia donde se le indica. Slalom. En el slalom no fue tan mal como esperaba tras haber hecho la esquiva. Quizás porque aquí los movimientos no son tan bruscos y se dan a menos velocidad, por lo que los neumáticos se quedan más lejos del límite. Aquí el único problema que tuve fue que hacia el final de la prueba, cuando veis que se levanta la rueda posterior derecha, las ayudas electrónicas cortaron la inyección y me quedé durante un breve instante sin aceleración. Con todo, hice un tiempo de 24,3 segundos, que le sitúa en los primeros puestos de la lista.